Mantuve la agencia de autos de mi cuñado, pero la usaba para lavar dinero y culparme. Me llamo Carlos y tengo 38 años. Soy consultor financiero y ejecutivo de proyectos en una firma privada. Durante exactamente 3 años mantuve a flote la agencia de autos usados de mi cuñado Ramiro, pagando los sueldos de sus empleados y la renta del terreno donde operaba el negocio. Todo lo hice por apoyar a mi esposa Mariana y a su familia, creyendo que estaba ayudando a un hombre trabajador a salir adelante tras una racha de mala suerte. Sin embargo, descubrí que me estaba utilizando de la manera más ruin imaginable. Ramiro utilizaba las instalaciones del lote para lavar dinero proveniente de apuestas ilegales de carreras clandestinas, mientras a mis espaldas me llamaba el cuñado tonto que terminaría pagando los platos rotos ante la ley. Cuando descubrí la verdad, ejecuté un plan frío y calculado. Rescindí el contrato de arrendamiento que estaba a mi nombre, notifiqué a las autoridades fiscales sobre sus libros dobles de contabilidad y congelé las cuentas operativas, que yo respaldaba. Lo dejé con el local clausurado, embargado por el fisco y arrestado por agentes federales en plena exposición de autos deportivos. Todo comenzó hace 4 años. Ramiro siempre había sido el hermano mimado en la familia de mi esposa. Había intentado emprender varios negocios que fracasaron por su falta de disciplina y su amor por la vida nocturna. Tuvo un restaurante que quebró en 6 meses, luego una tienda de accesorios para teléfonos que cerró por falta de inventario y finalmente decidió adentrarse en la compra y venta de vehículos usados. Para este último proyecto, convenció a sus padres de que le prestaran sus ahorros para comprar los primeros 5 vehículos. Al principio la agencia parecía funcionar a escala pequeña, pero pronto la mala administración lo sobrepasó. Quedó adeudando meses de renta del terreno donde tenía exhibidos los autos y los sueldos de sus 4 empleados. Fue entonces cuando mi esposa Mariana me rogó entre lágrimas que interviniera. Me pidió que ayudara a su hermano para evitar que sus padres perdieran la casa que habían puesto como garantía en un préstamo personal. Acepté ayudar con condiciones claras. Revisé la situación financiera de la agencia y vi un desastre absoluto. Para evitar que el dueño del terreno desalojara el lote de autos, firmé un nuevo contrato de arrendamiento comercial directamente a mi nombre. El costo de la renta era de $4,000 mensuales. Adicionalmente, me comprometí a cubrir la nómina de los empleados, que sumaba $6,000 al mes, mientras Ramiro reorganizaba el inventario y generaba ventas reales. Para respaldar las operaciones bancarias y garantizar que los proveedores cobraran a tiempo, abrí una cuenta de cheques corporativa en la que yo figuraba como titular principal y el pagador oficial. Cada mes, sin falta, transfería $10,000 de mis propios ahorros e ingresos para mantener las puertas de la agencia abiertas. Durante el primer año, asumí que las pérdidas eran normales en un proceso de reestructuración. Ramiro me aseguraba que el mercado estaba lento, pero que estaba cerrando tratos importantes. Cada fin de mes me presentaba reportes en papel con ventas mínimas que apenas alcanzaban para pagar la luz, el agua y el internet del local. Me decía que los clientes tardaban en pagar o que los autos requerían reparaciones costosas antes de ser vendidos. Como yo trabajaba jornadas de 10 horas en mi propia empresa, no tenía tiempo de auditar cada transacción diariamente. Confiaba en la palabra del hermano de mi esposa. Para el segundo año, la suma total de mi dinero invertido en el negocio ya superaba los $120,000. La situación económica de mi hogar empezó a ponerse tensa. Mariana me pedía paciencia, argumentando que su hermano estaba trabajando duro y que pronto nos devolvería cada centavo. Sin embargo, comenzaron a surgir incongruencias que despertaron mis sospechas. A pesar de que la agencia supuestamente no generaba ganancias y requería mi inyección constante de capital, Ramiro comenzó a cambiar su estilo de vida drásticamente. Se compró ropa de diseñador, aparecía con relojes de lujo y comenzó a frecuentar restaurantes costosos a altas horas de la noche. Cuando le preguntaba cómo pagaba esos lujos si la agencia daba pérdidas, me respondía con evasivas, diciendo que eran regalos de amigos o comisiones por intermediaciones privadas que no pasaban por la empresa. A mediados del tercer año, la cifra que yo había aportado de mi bolsillo alcanzaba los $180,000. Un viernes por la noche, alrededor de las 11 de la noche, regresaba a casa tras una cena de negocios y pasé cerca del terreno del lote de autos. Me sorprendió ver las luces de las oficinas encendidas y varios vehículos de lujo sin placas estacionados en el patio trasero. Decidí no entrar en ese momento para no generar una confrontación sin pruebas, pero guardé el recuerdo en mi mente. El domingo siguiente, sabiendo que el lote estaba cerrado al público, fui al local utilizando mi propia copia de las llaves con el pretexto de recoger unas carpetas fiscales que me había pedido mi contador. Al entrar a la oficina principal de Ramiro, encontré un escritorio desordenado. Decidí revisar el archivo de la caja fuerte donde guardábamos los títulos de propiedad de los vehículos. Al mover unos documentos del fondo, descubrí un compartimento falso bajo el cajón principal. Allí había una libreta de pastas negras y una memoria USB. Al abrir la libreta, encontré un registro detallado de 2 contabilidades paralelas. En los libros oficiales que me entregaba a mí y al contador, las ventas de autos eran casi nulas. Pero en la libreta negra se registraban entradas masivas de dinero en efectivo, montos de $20,000, $30,000 y hasta $50,000 semanales, etiquetados con nombres clave y la palabra apuestas.
Conecté la memoria USB a mi computadora portátil. Contenía archivos de audio y grabaciones de las cámaras de seguridad internas de la oficina de las últimas 3 semanas. Ramiro había configurado el sistema de vídeo para respaldar automáticamente las conversaciones en ese dispositivo. Comencé a escuchar los audios y lo que oí me dejó completamente helado. En una de las grabaciones más recientes, del martes anterior a las 2 de la mañana, Ramiro hablaba con 2 hombres con acento pesado. Les explicaba detalladamente cómo ingresaba el dinero en efectivo de las apuestas ilegales de carreras nocturnas al sistema, simulando la venta ficticia de vehículos a compradores fantasma. Lo peor llegó cuando uno de los hombres le preguntó si no tenía miedo de que una auditoría del gobierno o del banco lo descubriera. La respuesta de Ramiro quedó grabada con una claridad escalofriante. Se echó a reír y dijo textualmente que no tenía de qué preocuparse, porque el estúpido de su cuñado era quien pagaba la renta del terreno y mantenía los contratos a su nombre. Dijo que si la policía o el fisco intervenían, todos los documentos oficiales apuntaban a mi nombre como el responsable legal del predio y el respaldante financiero. Me llamó el cuñado tonto que estaba financiando gratis su fachada perfecta y que pagaría los platos rotos y terminaría en la cárcel mientras él se quedaba con las ganancias limpitas. En ese instante, la sangre se me congeló en las venas. El hombre a quien había salvado de la ruina, a quien había alimentado y protegido durante 3 años con el dinero de mi arduo trabajo, me estaba preparando una trampa legal para que yo asumiera las consecuencias penales de sus crímenes. Guardé la libreta negra en mi maletín, copié todos los archivos de la memoria USB en mi nube personal y volví a colocar la USB en su lugar, para no levantar sospechas. Salí en silencio del recinto a las 3 de la tarde. No le dije absolutamente nada a mi esposa esa noche. Necesitaba moverme con frialdad absoluta y sin la interferencia de las emociones familiares. El lunes a primera hora de la mañana me reuní con un abogado penalista experto en delitos financieros y con un auditor fiscal retirado. Les mostré los audios, los registros duplicados y las pruebas de que los fondos de las apuestas eran ingresados al sistema sin mi conocimiento. El abogado me advirtió que si no actuaba de inmediato de forma oficial, las autoridades podrían considerarme cómplice por negligencia, ya que el contrato de arrendamiento y la cuenta operativa estaban a mi nombre. La estrategia debía ser rápida, quirúrgica y devastadora. El martes inicié la ejecución de mi plan. En primer lugar, me dirigí a las oficinas de la inmobiliaria dueña del terreno donde operaba la agencia. Presenté una notificación formal de rescisión inmediata del contrato de arrendamiento, apelando a una cláusula de cancelación anticipada que yo mismo había incluido 3 años atrás. Pagué la penalización correspondiente de un mes de renta y entregué la posesión legal del predio a los propietarios, a partir del viernes de esa misma semana. El dueño del terreno aceptó complacido y programó el cambio de cerraduras para el viernes por la mañana. El miércoles me apersoné en la casa matriz del banco donde operaba la cuenta de cheques corporativa de la agencia. Como titular único y responsable legal de los fondos, ordené el congelamiento total e inmediato de todas las cuentas asociadas. Cancelé las tarjetas de débito emitidas a nombre de Ramiro y retiré los $15.000 que quedaban disponibles para recuperar una fracción mínima de lo que me había robado. Dejé la cuenta en cero absoluto y bloqueada para cualquier transacción futura. El jueves por la mañana, acompañado por mi abogado, me presenté en las oficinas centrales de la Administración Tributaria y de la Fiscalía de Delitos Financieros. Entregué una denuncia formal por fraude, evasión fiscal y lavado de dinero en contra de Ramiro. Adjunté copias certificadas de los libros dobles, los registros de depósitos en efectivo no declarados y las transcripciones de las grabaciones de vídeo donde Ramiro explicaba detalladamente el esquema ilegal y su intención de culparme a mí. Las autoridades actuaron con sorprendente rapidez al ver la contundencia de las pruebas. Ese mismo fin de semana, Ramiro había organizado un evento masivo en la agencia llamado la Gran Exposición de Autos Clásicos y Deportivos. Había gastado miles de dólares en publicidad local, contratado música en vivo y reunido a decenas de compradores, inversionistas y sus socios de las apuestas ilegales para exhibir más de 20 vehículos de alto valor. Era el evento con el que planeaba consolidar su operación criminal. El viernes por la mañana, día del evento, Ramiro llegó temprano al terreno a las 8 de la mañana listo para abrir los portones. Se encontró con la primera sorpresa. Los propietarios del predio, acompañados por un equipo de cerrajeros y guardias de seguridad privada, estaban cambiando los candados de acceso principal. Cuando Ramiro empezó a gritar e insultar exigiendo explicaciones, el dueño del terreno le entregó la copia del documento firmada por mí donde el contrato quedaba cancelado y rescindido. Al estar el predio a mi nombre, Ramiro no tenía ningún derecho legal para ingresar ni para realizar actividades comerciales en el lugar. Desesperado y furioso, Ramiro intentó ingresar a la banca en línea desde su teléfono celular para transferir dinero y pagarle al dueño, pero se encontró con el mensaje de que la cuenta corporativa estaba congelada y bloqueada por orden del titular. Comenzó a llamarme frenéticamente al celular. Hice sonar mi teléfono, miré la pantalla y no respondí ninguna de sus 14 llamadas. Al no obtener respuesta, llamó a su hermana, mi esposa Mariana, gritando que yo me había vuelto loco y que le estaba arruinando la vida en el día más importante de su carrera. Mariana vino corriendo a mi despacho en la casa a pedirme explicaciones entre sollozos. Sin perder la calma, encendí la pantalla de mi computadora y reproduje los audios donde su hermano se burlaba de mí,
Explicaba cómo lavaba el dinero de las apuestas y celebraba que el cuñado tonto iría a la cárcel en su lugar, si la policía intervenía. Cuando Mariana escuchó la voz de Ramiro planeando destruirme la vida fría y calculadamente, se llevó las manos a la boca y se quedó en silencio absoluto. Ya no hubo más reclamos ni defensas hacia su hermano. A las 10 de la mañana, mientras Ramiro intentaba meter grúas privadas para sacar los autos del terreno cerrado, llegaron al lugar 4 patrullas de la Policía Federal junto con 3 camionetas de la Agencia de Auditoría Fiscal. Los agentes ingresaron al predio con una orden judicial de cateo y aseguramiento precautorio de bienes. Ante los ojos atónitos de los clientes que empezaban a llegar, los empleados y los transeúntes, los auditores procedieron a colocar sellos amarillos de clausura y embargo en todas las oficinas y en los vehículos exhibidos. Ramiro intentó oponer resistencia física y agredir a uno de los inspectores fiscales mientras gritaba que la agencia era de su cuñado y que yo era el único responsable de la contabilidad. En ese preciso momento, el fiscal a cargo sacó la orden de aprehensión emitida directamente a su nombre por evasión fiscal agravada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y fraude. Los agentes le colocaron las esposas de metal en las muñecas y lo subieron a la parte trasera de una patrulla, frente a todos los presentes. El resultado de la operación fue inmediato y definitivo. El fisco embargó todos los vehículos que se encontraban dentro del predio para saldar las deudas tributarias y las multas acumuladas. La propiedad fue devuelta de manera limpia a sus dueños originales tras terminar las diligencias legales. Ramiro pasó directamente a un centro de detención preventiva a la espera de su juicio, enfrentando cargos criminales que conllevan una pena de entre 8 y 15 años de prisión sin derecho a fianza, por la gravedad de los delitos financieros. La familia de mi esposa intentó reunir dinero vendiendo propiedades para pagar abogados privados, pero al revisar la solidez de las pruebas entregadas por mi defensa, ningún abogado aceptó el caso sin exigir sumas astronómicas que no podían pagar. Mis suegros finalmente entendieron la magnitud de la traición de su hijo hacia mí y no volvieron a tocar el tema, en mi presencia. Perdí los $180.000 que invertí durante esos 3 años pagando rentas y sueldos, pero salvé mi libertad, mi patrimonio principal y mi reputación profesional. Hoy en día, la antigua agencia de autos es solo un terreno vacío con un letrero de "se renta" en la puerta. Yo continúo dirigiendo mis negocios con tranquilidad, habiendo dejado perfectamente claro que nadie vuelve a utilizar mi generosidad para intentar destruirme.